En esta primera parte, entonces, ya sabemos que esta secuencia de mensajes, ¿no? ¿Cuál secuencia? Secuencia porque primero es este mensaje y luego es este, ¿no? Y luego responde este acá y luego el formulario finalmente visualiza. Esa secuencia de ida y esa secuencia de vuelta para una sola operación que es la búsqueda de un estudiante en el formulario confirmación de materia. Pero no todo es eso, porque no vamos a confirmar materia solamente sabiendo los datos del estudiante, ¿no? Tenemos también que nosotros buscar, evidentemente, de alguna manera, según este ejemplo, hay que obtener los datos de la materia, ¿no? Incluso aquí dice, mire, buscar materia y hay que ir hasta materia, ¿no? Este alumno de la vez pasada hizo esto. Entonces, aquí va y busca los datos de una materia, ¿no? Pero ah, en realidad aquí yo diría que serían los datos de las materias programadas, ¿no? De las materias programadas, en todo caso sería para poder hacer la confirmación. Entonces aquí el alumno que hizo esto debió tal vez colocarle materia programada, ¿no? Porque es correcto que yo tenga los datos de un estudiante y quiera de alguna manera buscar también los datos de las materias, pero serían en todo caso un conjunto de materias programadas, ¿no? Para que al salirle las materias programadas en este formulario, pues el estudiante diga, quiero confirmar esta, ¿no? Esta otra no la quiero confirmar, luego quiero confirmar esta otra también, ¿no? Entonces, el formulario debe mostrarle un conjunto de materias que están habilitadas. Ese trabajo de habilitación debiera hacerlo sin duda esta parte de acá. Entonces, quiere decir de que esa búsqueda que usted ve acá, es decir, voy a ser más claro en esto, este mensaje de búsqueda sería buscar materia programada, ¿no? Que no es lo mismo que el catálogo de materia, entonces aquí debería decir materias programadas, ¿no? Y bueno, finalmente, ya con esos datos, después de que él ha elegido cuáles no y presiona aceptar, ya podríamos pensar en una confirmación que se grabe acá en esta tabla a través de esta clasecita de acá, que por cierto sería grabar, en otras palabras, gestor de materia ofertada. Aquí hay un error, no debería decir aquí obtener, ¿no? Porque estamos hablando de grabar una materia, no de modificar una materia ofertada, ¿no? Entonces, en vez de que este mensaje acá dijera buscar materia ofertada, aquí sería insertar, ¿no? Insertar, pues, la confirmación de la materia, ¿no? Porque necesitamos nosotros confirmarla la materia, ¿no? Entonces, hay que, en realidad aquí debería decir, como dice, está bien materia confirmada, pero aquí no es obtener materia ofertada, aquí sería gestionar o gestión de materia confirmada, ¿no? Entonces, aquí no sería buscar materia ofertada, sino la confirmación viene hasta su clase de negocio y finalmente guarda la materia confirmada, ¿no? Entonces, básicamente serían ahí tres pasos, ¿no? En este proceso de secuencia. El primero que tiene que ver vamos a decir así, con la búsqueda, ¿no? Este primero, ¿no? Que tiene que ver con la búsqueda, ¿no? La búsqueda del estudiante, ¿no? Aquí tendría que ver con, en realidad, la revisión de materias programadas, de las cuales el estudiante tiene que elegir. Y finalmente aquí ya sería a grabar, ¿no? Una G de grabar la materia confirmada, ¿no? Entonces son esos prácticamente tres secuencias, ¿no? La primera que va a buscar los datos del estudiante, la segunda que va a revisar las materias programadas y la tercera ya sería grabar las materias confirmadas acá, en esta tabla. O sea que en esta tabla de aquí tendría que estar esta, mire, que hemos dicho, y esta otra. Dos materias
deberían ahí confirmarse para ese estudiante. Entonces, como usted verá, hay veces el estudiante no comprende bien y pone obtener materia, que no sería el nombre propicio para eso, porque ese es un gestor que obviamente en este caso está llevando, ¿no?, los datos de la materia confirmada para grabarse en la tabla materia confirmada, ¿no? Básicamente. Entonces, ese sería un primer ejemplo eh, de un diagrama de secuencia. Si usted quiere hacer una sprint screen, le hace. Si no, está en la grabación, no hay problema. Y bueno, después de eso, tenemos aquí este es un ejemplo del área académica y este es un ejemplo que no se nota quizá muy bien, pero es sobre recursos humanos y es sobre la liquidación. Usted se dará cuenta que habla sobre la liquidación por este nombre que dice acá, FRM Liquidaciones, ¿no? Entonces hay un nombrecito ahí que usted lo puede ver, FRM Liquidación. ¿Qué es la liquidación? La liquidación en realidad es un pago documentado, ¿no?, que se le hace a un empleado cuando este empleado se retira de la empresa o es retirado, ¿no? Se desliga de la empresa por retiro voluntario o retiro forzoso. Entonces, para que yo pueda, como administrativo, si soy jefe de recursos humanos, liquidar a un empleado, necesitamos nosotros entonces que este formulario que usted ve aquí tenga los datos del empleado. Por ende, es fundamental ahí entonces el poder hacer una secuencia, mire, de mensajes, ¿no? Como usted lo ve ahí, que esa secuencia de mensajes vaya hasta la tabla de empleado y pueda recuperar esos datos, como usted lo ve aquí, para finalmente llevarlos al formulario, ¿no? Entonces, quiere decir de que esos datos del empleado tienen que, pues, visualizarse en algún momento en ese formulario. Entonces, ¿cuál es la secuencia de mensajes que hace eso? Pues la secuencia de mensajes, usted la puede ver acá cuando desde el formulario empleado, ese objeto le manda un mensaje a la clase de negocio que dice gestor empleado, es decir, la clase que tiene las variables para cargar esos valores del formulario e invocar, mire, dice obtener empleado ahí, e invocar los datos del empleado en la tabla, y la tabla tendría ya que luego responder con esos datos sobre esa clase, que es un objeto en memoria que tiene esos datos del empleado, que luego son llevados y desplegados en el formulario, ¿no? Entonces, aquí hay algo importante también. En esta primera parte, usted le voy a hacer notar algo importante, tal vez voy a maximizar un poco. Y ahí usted puede ver que dice buscar empleado y como no alcanzó, entre paréntesis está ID, es decir, que se va a ir hasta esta tabla. Vamos a ver, se va a ir a esta tabla, se ve, para sacar los datos de un empleado. Pero como son muchos los datos, es por eso que está mandando el ID, ¿no? Y a esta clase, que en realidad es un objeto con variables para poder cargar esos datos. Mire, el nombre, el número de contrato, el teléfono, todos esos datos para poderlo sacar de empleado y luego mostrarlo en el formulario. En esta parte, cuando usted haga los ejercicios, no se preocupe por lo que hay entre paréntesis todavía. No coloque nada. Si usted quiere, coloque el nombre del método, buscar empleado, abre paréntesis y cierra. Aquí donde dice ahora obtener empleado, porque en realidad va a ir a sacar de la tabla empleado, no necesita usted poner ID, coma, nombre, coma, contrato ni teléfono. No le ponga nada todavía para que usted no se chipe, sencillamente entienda la importancia de la secuencia del mensaje de un objeto hacia otro objeto y de hacia el próximo objeto y puede usted marcar con esta flechita el retorno, dando a entender de que
se mandó a buscar los datos del empleado a esta tabla mediante este gestor y este gestor logró sacar los datos y dárselos al formulario para ser desplegados al usuario, ¿ya? Entonces, de esa manera, usted puede apreciar de que esa partecita de ahí, ¿no? Esta partecita que usted ve acá, sencillamente va referida al hecho de hallar los datos de un trabajador porque se pretende liquidarlo. Pero eso no es todo, ¿no? También es importante buscar la asistencia de los últimos días de trabajo, ¿no? Por eso es que hay una tabla que ve ahí, asistencia, y para poder sacar los datos de esa tabla es preciso, pues, usar una clase donde están todas las variables relacionadas a la asistencia de ese trabajador, ¿no? Y bueno, con eso, pues, esa asistencia se pretende mostrarla en el formulario. Usted puede apreciar ahí que esos datos que vienen ahí de la asistencia van a llegar ahí. ¿Y qué significa llegar ahí? Que hay un objeto con vida y ese objeto con vida es el formulario. Entonces, la asistencia que se va a sacar, ¿no? Esa asistencia que se está trayendo, mire, la clase, se va a desplegar en el formulario. Pero esa asistencia está siendo sacada con un mensaje que dice obtener asistencia, ¿no? Entonces vamos, tal vez ahí, mire, dice obtener asistencia. ¿Quién va a obtener la asistencia? El objeto que es el gestor, ¿no? El que tiene todas las variables relacionadas a la asistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el formulario, mire, declararon un objeto de tipo gestor asistencia para usar su método, mire, buscar asistencia y viene con ese código del empleado, ¿no? Toma, se deposita en esa clase que tiene una variable para permitir el código, no solo el código, sino que está, mire, yendo una variable asistencia, cantidad, asistencia, etcétera, para que esos datos que acá en esta tabla asistencia están, se carguen en esas variables y se retornen y se desplieguen en el formulario. Ahora, en esta parte, vuelvo a repetir, si usted está haciendo, no use todavía entre paréntesis ninguna variable. Ese análisis lo vamos a hacer luego en la segunda parte de la materia. Por hoy usted confórmese con poner obtener asistencia, abre un paréntesis, cierra. Y ya sabe que esos datos van a salir de esta tabla, llegan a la clase y de la clase se desplegan en el formulario. Entonces, ¿qué ha pasado hasta este momento, chicos? Hasta este momento, como usted puede ver ahí, esta partecita primera que hemos visto es para poder de alguna manera queremos buscar, ¿no? Queremos buscar al empleado, ¿no? Al que le vamos a hacer la liquidación, el pago porque se está yendo de la empresa. Y aquí estamos buscando la asistencia. ¿Por qué la asistencia? Porque generalmente el trabajador se puede ir a medio mes o a fin de mes, indistintamente él ha tenido que pasar un periodo último de trabajo, por lo cual hay una asistencia registrada aquí, ¿no? En la tabla de asistencia. Entonces, con los datos del empleado más, ¿no? Aquí la búsqueda de la asistencia, no está todo terminado. ¿Por qué razón? Porque resulta de que todavía falta, aquí miren ustedes, buscar las horas extras, porque ha podido trabajar 3 días y qué sé yo, 4 días, los últimos 4 días de trabajo, por los últimos 15 días de trabajo y también haber acumulado, ¿qué cosita? Haber acumulado unas horas extras que están almacenadas aquí, ahí donde usted ve, ¿no? Entonces han sido almacenadas sus horas extras de trabajo que hay que pagarle también al trabajador. Entonces, esta secuencia de mensajes que usted ve de aquí a aquí, de aquí a aquí y el retorno de aquí a acá y de acá a acá para ser desplegados los datos, eso está en realidad buscando qué cosa? Las horas extras, ¿no? Las horas extras. ¿Cómo es que se buscan esas horas extras? Pues usted puede
puede apreciar acá, ¿no? Que esas horas extras, desde el formulario, mire, hay un mensaje que dice buscar horas extras. Quiere decir que en este formulario de liquidación a nivel de objeto se va a declarar se va a instanciar un objeto hacia arriba, mire, de tipo gestor horas extras. Entonces se declara, ¿no? Ese objeto, variable de objeto de tipo gestor, y se usa un método que dice obtener horas, ¿no? Y ese método obtener horas, evidentemente, ese método está en esta clase que es horas extras, ¿no? Entonces, se declara una variable tipo horas extra para invocar ese método y sacar las horas extras. Obviamente sería de ese trabajador, ¿no? Aquí, por ejemplo, pone horas y está mal porque debería mandarle también el código del empleado para poder sacar las horas extras de ese empleado. Entonces quiere decir de que aquí hay un errorcito en ese parámetro. Pero como yo le dije, no se preocupe de los parámetros todavía. Usted ponga obtener horas extras, abre paréntesis, cierra, y de esta tabla van a salir las horas extras para ese trabajador que viene aquí. Entonces, hasta ese punto usted tiene ya, mire, los datos del empleado, tiene los datos de su asistencia, los datos de sus horas extra, pero también no queda ahí porque para hacer una liquidación en realidad hay que obtener un promedio, ¿no? De sus salarios, 3 últimos salarios básicos que se le pagó. Entonces, tal vez hay una tabla ahí, como usted puede visualizar, ¿no? Una tablita que diga salario, ¿no? Ahí, obviamente están los salarios mensuales que se le paga, pues, y hay que ir y buscar esos últimos 3 salarios de ese empleado para calcular un promedio, ¿no? Entonces, ese promedio que le permita liquidarlo, ¿no? ¿Por qué promedio? Porque quiero que usted entienda de que, por ejemplo, mire así, esto funciona así. Digamos que el trabajador se va a retirar, pues si hoy es octubre, atrás de octubre estuvo por decir, agosto, septiembre, ¿no? Entonces, agosto, septiembre, octubre, pero antes de agosto, vamos a ver qué mes, antes de agosto hubo julio. Entonces, nosotros necesitamos el salario que hubo en julio, por decirle 3.500, ¿no? También nosotros necesitamos no solamente el salario de julio, ¿no? Necesitamos el salario total que se le pagó en agosto, ¿no? No sé, tal vez fue 3.600, ¿no? No solamente el de agosto, pues necesitaríamos el de septiembre, ¿no? Y vamos a decir que, qué sé yo, en septiembre fueron 2.950, por decirle así, ¿no? 2.950. Entonces, eso significa que con esos tres, digamos así, yo necesito o el sistema hacer una sumatoria, ¿no? Y sacar ahí un valor, no sé, 3 por 3, 9, vamos a decir que eso sale, no sé, ¿ya? No sé, por decirle sale unos 9.600, ¿ya? Pero esos 9.600 hay que dividirlo entre los tres para hallar un promedio, ¿no? Y con ese promedio pagarle los últimos días de asistencia y también las horas extra. Y no solo eso, darle su liquidación por la antigüedad que él está trabajando, ¿no? Entonces, por eso es importante que usted entienda de que necesitamos nosotros conocer los salarios que se han almacenado acá, ¿no? Especialmente los últimos 3 meses para poder hallar el promedio y saber a cómo le vamos a pagar lo que falta por pagarle y además la liquidación que tenemos que dar, ¿ya? Ok, entonces eso es muy importante que usted lo pueda entender, ¿ya? Ok, eso sería entonces acá, estaríamos en esta partecita de acá, ya estaríamos nosotros buscando, si se quiere ahí, el promedio del salario de los 3 últimos sueldos, ¿ya? En esta parte.
Entonces tendríamos que ir sacando todos esos datos para la liquidación, ¿no? Y obviamente pueden aparecer más cosas también, este es solo un ejemplo. Y bueno, no solamente es lo que está a favor de él, ¿no? Porque también podrían haber anticipos que él sacó, ¿no? Y esos anticipos que él sacó, pues se han tenido que grabar, ¿no? En una tabla llamada, ¿qué cosa? Anticipo, ¿no? Bueno, y obviamente tal vez habría que ver si se le debe vacaciones, ¿no? Y no solamente eso, bueno, al final se debe grabar, ¿no? Se debe grabar un recibo por la cantidad que se le ha dado la liquidación total, ¿no? Básicamente así. Entonces, como usted puede ver, no es complicado, pero aquí hay un detalle importante. Si usted se fija, se está colocando el formulario, el gestor, la tabla, gestor, tabla, gestor, tabla, gestor, tabla, gestor, tabla, gestor, tabla, gestor, tabla, ¿no? De esa manera está la secuencia de objetos y evidentemente estos objetos pues van enviándose mensajes y si usted lo mira, los mensajes pues son de manera secuencial, ¿no? Uno atrás de otro, ¿no? Entonces eso es importante. Ahora, ese sería un ejemplo ahí. Aquí hay otro en el tema laboral también, en este es de pacientes, ¿ya? Vamos aquí a revisar un momentito